Ahora, por último, vamos a realizar el estudio de la varianza y la desviación típica. Como pueden ver, yo aquí ya me he escrito los datos, yo ya me he escrito la tabla poniéndome las X sub I, que serían las observaciones originales de siempre, casi siempre, a veces y nunca, y en la parte de al lado me he escrito en cambio la frecuencia con la que se repiten. Es por este motivo que yo en la parte anterior yo obtuve el total del siempre, del casi siempre y de la veces, porque nos sirve para calcular varianza y desviación. Entonces, vamos a comenzar a calcular la varianza. La varianza la realizamos igual con insertar función. Buscamos varianza, que yo ya la tengo aquí, aceptar. Y seleccionamos el rango de datos de los que deseamos obtener la varianza y tenemos que la varianza es 14.25. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que la variación cuadrática de los valores que tenemos es 14.25 respecto a la media. Ahora vamos a realizar el análisis de la desviación típica, que yo ya lo tengo realizado, pero lo voy a borrar para que ustedes puedan ver cómo es que yo lo realicé. La desviación típica y la varianza son fórmulas que nos permiten ver cuál ha sido la variación de los datos con respecto a la media aritmética. Entonces, para calcular la desviación típica, igual vamos a insertar función, buscamos desviación típica, desviación y buscamos desviación estándar, que es aceptar, seleccionamos el rango de datos, damos clic en aceptar y tenemos una desviación de 3.77, le vamos a quitar un poco de decimales, vamos a dejar con 2 decimales, 3.77. Ahora yo me he escrito entonces tenemos que la desviación típica de la tabla de nuestros datos es 3.77. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Yo acá tengo escrito un recuadro en el que dice la media. Voy a calcular la media para poder interpretar mejor esta desviación típica. La media igual la calculamos con insertar función. Buscamos promedio. Elegimos promedio, aceptar. Elegimos el rango de datos, aceptar. Y tenemos que es 18.75. Para poder interpretar la media, para poder interpretar la desviación típica, nosotros tenemos que hacer un uso correcto de la media y establecer cuál es el rango de lo normal y cuál es el rango que supera o es inferior a este rango. Entonces nosotros vamos a poner igual, vamos a hacer la media más la desviación para establecer el rango de la normalidad, igual la media menos la desviación. Ya, ¿qué nos quiere decir estos dos números? Nos quieren decir que el rango de la normalidad está entre 22.52 y 14.98, lo que quiere decir que son datos que son datos que nos sirven para poder interpretar los resultados que obtengamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los datos que fueron superiores de 22.52 están fuera de lo normal y podemos interpretar que no fueron respondidos con sinceridad porque son muy exagerados. Y los datos que están menores de 14.98 quiere decir que no son tan importantes para nuestro estudio. Entonces, datos mayores a 22 tenemos el a veces, que lo tenemos acá, que tiene un número de 24. Entonces, quiere decir que el a veces, podemos interpretar que el a veces no ha sido respondido, ha sido respondido porque es una pregunta una respuesta más rápida para poder responder a las preguntas que nosotros hemos realizado. Y números inferiores a 14 no tenemos. Con el estudio que nosotros hemos realizado, si regresamos a la estadística descriptiva, un dato que nos puede decir si la atención al público de la empresa que yo me he puesto bodeguita ha sido buena o ha sido mala, nos puede decir el promedio, nos puede decir la media o el promedio. Entonces, si nosotros vemos el promedio, casi todos los promedios se encuentran iguales, a excepción del a veces, que es el más alto. Entonces, solo con este dato nosotros ya nos podemos dar cuenta que la atención al público de esta empresa
no es ni buena ni mala, sino que se encuentra digamos que se encuentra en una respuesta intermedia, porque él a veces quiere decir que a veces funciona mal, a veces funciona mal, o si interpretamos las preguntas, quiere decir que la gente compra a veces frecuentemente y otras veces no, que a veces ha sido bien atendido y otras veces no, que a veces ha tenido problemas, que a veces el negocio ha estado abierto o cerrado, que quiere decir más que estado cerrado, y que a veces la persona ha adquirido productos caducados, que es un indicador muy malo para una empresa. Esto en cuanto a un estudio exploratorio planteándose un problema. Entonces ustedes se pueden plantear problemas de diferentes casos y de diferentes temas y realizar con estadística descriptiva, calcular datos y poder interpretarlos. Es importante, pero que recuerden que Excel trabaja con datos numéricos, por lo que nosotros siempre tenemos que a nuestros datos que son de tipo cualitativo tenemos que darles un número, transformando de esta manera datos cualitativos en datos cuantitativos para poder trabajar con Excel. Entonces, muchas gracias por su atención.